¿Qué tal, Armando? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué Yo tal? quiero pedirle, por favor, que nos ayude usted con pues la relación de estos decretos y resoluciones, qué contienen, qué efectos van a tener. Bueno, en primer lugar, Armando, le agradezco el contacto telefónico. Usted sabe que hemos estado durante todos estos días trabajando las mesas de diálogo con Puno, 3 mesas de diálogo. En las 2 primeras, cuyo trabajo acabó anteanoche y anoche, han dado como resultado las 5 normas que están publicadas en el Diario Oficial del Peruano hoy día. 3 decretos supremos y 2 resoluciones supremas. Se refieren 3 de esas normas a lo que llamamos la Mesa 1, Zona Sur de Puno, aquella que motivara que el señor Adubiri viniera, el doctor Lescano con él, etcétera, ¿no? En esa mesa lo que se ha hecho es ampliar los alcances de una resolución ministerial que conformaba una comisión multisectorial, luego se ha derogado el Decreto Supremo 083 y una norma más complementaria. Y en el caso de Melgar se han expedido 2 resoluciones, una resolución suprema y un decreto supremo. Y para el caso de la Cuenca Ramis, Armando, que es la mesa 3, recién ayer en la noche pudo terminarse de perfilar conjuntamente con la población los alcances de una disposición que hoy día aprobaremos en Consejo de Ministros y mañana saldrá publicada. Este paquete normativo tiene el propósito de atender aquello que se pidió en su momento, pero que además ha sido atendido oportunamente mediante el diálogo. Por eso es que en verdad es absolutamente censurable lo que ha ocurrido. Yo reitero mi pena y mi dolor por el fallecimiento de las 5 personas que reportan los registros oficiales y los 27 heridos, además de los 17 heridos policías, ¿no? De tal manera que nada justifica, Armando, como lo dije ayer y lo reitero, nada justifica la violencia que ha ocurrido. En el caso de Cuenca Ramis, Armando, yo quiero destacar una cosa. Mientras estábamos conversando en la mesa, negociando los temas, estableciendo los criterios, se estaba produciendo la violencia. Pero lo que es más grave, Armando, en el caso de Cuenca Ramis, ya la semana pasada se había expedido el decreto de urgencia 028-2011 que resolvía el problema de Cuenca Ramis. Esa es una norma que había declarado de necesidad pública la recuperación ambiental del río Ramis. O sea, ya el asunto estaba atendido y resuelto. Y lo que quería la población eran algunas normas que precisaran. Y eso se estaba haciendo. Dígame, Armando, ¿justifica lo que ha ocurrido tener que pedir unas normas complementarias que se estaban atendiendo? Usted sabe, Armando, que lo que se ha hecho es colocar carga de dinamita en la pista del aeropuerto. Todos los instrumentos que permiten aterrizar y despegar a los aviones han sido destruidos. Yo escuchaba hace poco a una ciudadana en el rotafono que usted la atendía, señalando que no tienen cómo salir ni cómo entrar, y yo lo lamento, y la señora pide que el gobierno tome cartas en el asunto, y ella dice hasta cuándo el gobierno no va a hacer nada. Yo le pido a la señora que ella mire las imágenes y que ella lea El Peruano el día de hoy y lea los diarios de las 2 semanas anteriores y se dé cuenta de todo lo que se ha estado atendiendo. En verdad es absolutamente inaceptable lo que ha ocurrido, y lo único que ahora espero es que la población calme su actitud y por favor no ceda, como yo he dicho, a los violentistas, a aquellos que tienen interés en conducir a la población a actos de violencia, porque la violencia es muy mala consejera, como ya he mencionado. Claro, ministra, bueno, aquí lo que sí hemos escuchado un poco de nuestros invitados en la mañana también es que, primero, esto no es suficiente, nos decía el dirigente de Azángaro, del Comité de Defensa de los Intereses de Azángaro. No es suficiente porque lo que nosotros hemos pedido es que se suspenda toda actividad minera en el departamento. Y por lo tanto no nos damos por atendidos todavía. ¿Qué podemos decir sobre eso? Mire, Armando, a ver, al respecto, ¿no? En primer lugar, nosotros hemos venido también discutiendo con ellos este planteamiento.
y haciéndoles razonar sobre las consecuencias de ello para su ciudad entera, para toda su población, para toda su región. Yo decía, por ejemplo, muy bien, la zona sur reclama cero actividad minera, la zona norte tiene actividad minera. Entonces el canon que produce la actividad minera no tendría que distribuirse en la zona sur, porque si ellos no quieren la actividad minera, obviamente no podrían recibir el efecto económico de la actividad, de una actividad que rechazan. Entonces, eso destruye en su esencia misma el criterio único que habría que mantener respecto de del canon minero. Pero además hemos tratado por todos los mecanismos de hacerles comprender que es posible llevar a cabo una actividad minera con todo el cuidado debido. Por eso es que estas normas insisten, Armando, en los criterios de saneamiento, en los de remediación ambiental, de prevención. Todas las concesiones, se señala ahí, van a ser consultadas a ellos. Y eso ya lo sabían, porque hace muchas semanas que se ha aprobado el reglamento del convenio 169 para actividades mineras, que es el reglamento contenido en el 023. Eso está vigente hace muchas semanas y ellos lo sabían. Entonces, los pedidos que ellos han formulado en las últimas semanas estaban básicamente dirigidos a la derogatoria del 083, a la derogatoria del 083 de manera persistente. Cuando ellos han presentado argumentos en torno a una situación de invalidez de ese 083, en ese momento hemos dicho, muy bien, con este argumento correctamente vamos a dejar sin efecto el 083. La empresa creo que ha anunciado su posición de impugnar la decisión, está en todo su derecho, ¿no? Pero lo importante acá es que nosotros tenemos que dejar muy claramente establecido que este paquete normativo se sabía y se conocía desde el día jueves y el día viernes. Claro, ahora, ministra, sobre este tema, porque me parece que nos va a abrir otro capítulo, que ya es un capítulo legal, probablemente con la empresa minera que va a ser afectada. ¿Cuáles son las razones para que se derogue el decreto? La parte considerativa solo dice que han desaparecido las condiciones exigidas legalmente para la emisión de ese decreto, pero ¿cuáles son esas condiciones que han desaparecido? El señor Adubiri y el abogado, el congresista Lescano, solicitaron revisar los antecedentes del 083 y manifestaron que este dispositivo se dio sobre la base de haberse presentado por los interesados a la administración pública una situación que no era concordante con la realidad, porque lo que se decía es que la persona natural que formuló el petitorio en su momento, al hacerlo, resulta que era también apoderada de la empresa canadiense, ¿no? Sin embargo, al formular el petitorio no lo revela como tal. Es un tema técnico, ¿no?, que ellos han insistido en sostener y que en todo caso la administración pública señala que ha procedido en su momento a expedir el 083 sobre la base del principio de la buena fe y de creer en el de la declaración bajo juramento que hacen los administrados ante la administración pública, ¿no? Entonces, en estas condiciones, en fin, ya se investigará lo pertinente, ¿no? Pero acá lo que corresponde indicar es que todas las reglas han quedado claramente establecidas respecto de la posibilidad que tienen las comunidades de ser consultadas, pero más importante que eso, Armando, mucho antes de este paquete normativo, ya ellos tenían todo el control sobre el tema, porque bastaba simplemente, como basta ahora y bastará siempre, que las comunidades no le vendan las tierras a las empresas y no hay actividad minera, así de sencillo. Aunque usted formule su petitorio, aunque usted tenga su estudio de impacto ambiental aprobado, si usted no le quieren vender las comunidades la tierra, se acabó. No hay actividad minera. Y ahí es donde usted ha hablado, ministra, de una sospechosa coincidencia en estas manifestaciones. Yo quisiera pedirle que usted nos dé algún otro elemento. Pasar de sospechosa de qué. Dos cosas le quiero decir. Primero lo que usted menciona y el hecho de la actitud absolutamente incomprensible de una ciudadanía en la zona de Puno que vota
en más del 80% en algunos distritos y en más del 90% en otros a favor de su candidato de entonces, el presidente electo Ollantumala, y resulta que hoy día, cuando tiene que prepararse la transferencia democrática a favor del señor Ollantumala, ¿no?, esa misma ciudadanía que vota mayoritariamente por él no lo apoya en la transferencia democrática. O sea, le quieren entregar una región absolutamente convulsionada. Esa es la forma como apoyan al candidato por el que votaron en 80 o 90%. Entonces, a mí esa posición me lleva a pensar necesariamente, y no estoy haciendo especulación, estoy refiriendo hechos concretos y objetivos, Armando. En pocos días hemos visto sumarse una manifestación tras otra. Violencia en Puno, violencia en Huancavelica, violencia en Huancayo. Yo tengo que llegar a una conclusión muy rápida. Todo eso resultan hechos aislados. Fíjese, en el caso de Huancayo se trata de un tema interno de la universidad, un reclamo de los estudiantes respecto de la dieta en el comedor. ¿Puede llevar eso al punto tal de incendiar un vehículo policial, de bloquear la carretera, de poner las piedras, de evitar que la población transite? En el caso de Huancavelica, Armando, después de haberse resuelto oportunamente por nosotros el tema del presupuesto, dado que el Congreso, ya sabe usted que expidió la norma lamentablemente sin ningún sustento, ¿no? Después de eso ya hemos resuelto todo, muy bien, Tayacaja con su presupuesto, Huancavelica con su presupuesto. No, señor, siga usted con la manifestación. ¿Por qué? Ahora resulta que quieren ya otra cosa, ¿no? Que el presidente regional cese. Entonces, claro, pero entonces, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo según su interpretación? Según mi interpretación, yo no estoy interpretando, yo simplemente estoy sumando los hechos objetivos. Y a mí me permite decir sin lugar a dudas que por lo menos aparece descriptivamente una coincidencia muy extraña, que tiene como factor común en todos los casos violencia, más violencia, más violencia. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Bueno, lo único que yo veo es que se está tratando de colocar en situación de zozobra la transferencia democrática. Evidentemente. ¿De quién es la intención? No lo sé. ¿Con qué objetivo? Tampoco. Yo he pedido que el Ministerio Público investigue, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar. Tienen que actuar, puesto que se trata de situaciones que han importado violencia, destrucción del bien público. Usted ha visto, Armando, en el caso de la farmacia, usted sabe que en el caso de la farmacia estaba cerrada, con reja de protección. Han violentado la reja de protección, la han abierto, y usted podría decir pobladores, manifestantes, sacaron la medicina. No, Armando. Se fueron a buscar y a sacar la caja fuerte con el dinero. Ahora, ministra, usted ha mencionado efectivamente el caudal electoral del electo presidente en Puno. ¿Usted piensa que él tendría que tener algún pronunciamiento o en este momento no le corresponde todavía y son ustedes los que tienen que manejar toda la situación? Bueno, a mí no me corresponde pronunciarme sobre lo que yo creo que podría o debería o quizás haría el presidente electo, ¿no? Es a él y a su equipo a los que les corresponde analizar esto, ¿no? A qué punto piensan ellos que deberían tener un pronunciamiento o una participación, no lo sé. Pero en cuanto se refiere a nosotros, tenemos un encargo legal de ejercer autoridad de gobierno hasta el 27 de julio y así lo vamos a hacer. Mi propósito es cumplir con la tarea que me toca como presidenta del Consejo de Ministros de hacer una transferencia democrática y pacífica a favor del presidente electo, el señor Ollantumala, cosa que voy a cumplir porque no solamente es mi deber, sino soy una persona de vocación democrática. Finalmente, ministra, lo que se nos ha dicho desde Juliaca, los señores de Azángaro, es que todavía no ha terminado el asunto, que están evaluando qué actitud van a tomar. En realidad, eso nos genera cierta preocupación, ¿verdad? ¿Qué invocación puede hacer usted, dado ya con los decretos en el peruano, para que no tengamos una jornada como la de ayer? Bueno, sí, yo quiero invocar a los ciudadanos en Puno, a nuestros compatriotas, que por favor cesen en su actitud, retornen a sus hogares, permanezcan en ellos, desarrollen sus actividades, ¿no?
Aquí los más perjudicados son los propios pobladores que trabajan honesta y decentemente, generando empresas y generando recursos y comercio en la zona. Si ellos no ayudan y no contribuyen a que efectivamente pueda retornar la calma y la tranquilidad, yo lamento mucho lo que ha pasado. Muchísimo he pedido a la policía que por favor colabore con las personas de los fallecidos a efectos de que se pueda atender y proporcionarles algún apoyo, ¿no? Igualmente en cuanto a los heridos, coordinar con el ministro de Salud para que puedan ser atendidos debidamente en los hospitales. Y vamos a continuar el tema. Inclusive en aquel caso de la cuenca de Ramis, Armando, nosotros estamos atendiendo los proyectos que ellos han querido que se impulse. Entonces, no se trata ni de una indiferencia del Ejecutivo, ni tampoco de una reacción lenta del Ejecutivo. La reacción ha sido oportuna. Anoche escuchaba a Rosa María Palacios diciendo, este tema de la cuenca de Ramis tiene más de 10 años. Y efectivamente hay una gran situación conflictiva entre la minería formal y la minería informal, porque acá hay otro tema, Armando, y perdóneme que con esto termine. Se reclama contra la minería formal, y yo pregunto, ¿en qué momento hemos escuchado censura de los pobladores contra la minería informal? En el caso de Ramis, ellos dicen haber sido afectados por el tema de la minería informal, y eso es lo que se está atendiendo para la remediación. Pero bueno, por ministra, ejemplo, tengo que cortarla porque ya no. Bueno, muchas gracias. No, quiero cortarla para hacerle una última pregunta porque antes que nos gane la hora. Bueno, se ha suspendido el Consejo de Ministros en Cuelap, lo que además entiendo tenemos consejo a las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. En Palacio, pero no en Cuelap, porque ahí había, me parece, expectativa también de la población de Amazonas para ver algunos temas que les interesa a ellos. ¿Para cuándo podría darse esta reunión? Bueno, trataremos de que sea lo más pronto posible. Me apena mucho que la población no pueda hoy día ver satisfecho su interés de que podamos estar con ellos hoy, ¿no? Les enviamos un saludo fraterno desde acá y esperamos que lo más pronto posible, yo me preocuparé para que muy rápidamente podamos fijar una fecha en la que podamos estar con ellos, Armando, conversando y atendiendo lo que ellos crean pertinente. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Armando, muy amable, adiós. Muy amable. 8 de la Presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Rosario Fernández, que nos ha llamado, nos tiene algo que comunicar en ese sentido. Doctora Fernández, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias como siempre a RPP por la amabilidad de poder conectarme con ustedes y con el país. La intención de poder comunicarme con ustedes es por causa de poder transmitirles la tranquilidad que ya gracias a Dios está retornando a Puno, ¿no? Ya las comunicaciones, las vías están abiertas, se han despejado, hemos hecho coordinaciones anoche mismo con Migraciones, con la SUNAT, para que rápidamente haya más funcionarios en atención a todas las necesidades que se han ido acumulando de las personas que necesitaban estos servicios y no podían atenderse en ellos. Así que gracias a Dios creo que estamos ya en la ruta de la tranquilidad. Luego de eso quiero manifestarles y comunicarles a ustedes que yo ya pedí, por iniciativa mía, presentarme ante la Comisión Permanente del Congreso. Ya se lo he solicitado al presidente del Congreso, al doctor Sumaeta, a quien se lo he pedido y me ha dicho que de inmediato va a fijarme día y hora para eso, porque lo que yo creo que es pertinente es que ante el Congreso de la República yo pueda referir con mucha puntualidad y con precisión todas las acciones que se han venido desarrollando desde mucho antes en este tratamiento del tema de Puno, como también se puede, por supuesto, atender lo relativo a Huancavelica y a Huancayo, respecto de lo cual continuamos atendiendo. Doctora Fernández. Finalmente quiero mencionarles que para que no perdamos de vista la necesidad de mantenernos alertas a todo lo que tiene que hacerse, hoy mismo estoy convocando al presidente regional de Puno, que sé que está en Lima, al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, que sé que está en Lima, y a las personas que tienen que ver con la atención del aeropuerto, porque ya he coordinado con el ministro Cornejo para que hoy mismo vaya un equipo de técnicos y de obreros que de inmediato empiecen a recuperar la pista, que de inmediato empiecen también con provías a limpiar las carreteras y conjuntamente con ellos también reunirnos con la gente del MINCETUR para que les den todo el apoyo a fin de que lo más rápidamente se pueda recuperar la actividad turística. Como usted sabe, Pati, es fuente de trabajo para mucha gente, ¿no? Entonces, verdaderamente para mí lo primero
he dicho todo esto, pero créame que lo primero que he debido decir y es el tema de reiterar mi dolor, mis condolencias, mi pesar por las muertes de las personas ocurridas el día viernes, y ahora lo que tenemos que continuar es recuperando la paz, la calma y dándole al pueblo de Puno la seguridad de que continuaremos atendiendo las cosas que nos están pidiendo. Doctora Fernández, faltan varias semanas todavía para el cambio de gobierno y con lo que hemos visto estos últimos días, nada asegura que en cualquier lugar del Perú no se origine otra protesta por las razones pueden ser válidas o absolutamente insólitas. El presidente electo Ollantaytamala ha dicho que es este gobierno quien se tiene que hacer cargo de esta situación. Sí. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se están tomando para que esta situación no se repita en los días que faltan? Pati, yo creo que el presidente Humala dice bien. Efectivamente, yo he sido la primera en mencionarlo desde el primer instante, en que la responsabilidad de gobierno es nuestra hasta el 27 de julio, y eso implica todo, Pati. Implica la designación de funcionarios, implica todo, porque digamos, no podemos partir las cosas, no pueden pedirnos que paralicemos algunas cosas para que las decidan ellos, pero las cosas feas las tenemos que resolver nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener equilibrio en ese tema, pero yo estoy, digamos, en una comunicación permanente, particularmente con la señora Marisol Espinosa y con el doctor Daniel Abugataz, para poder mantener el permanente vínculo de diálogo que nos permita con ellos efectivamente asegurarles una transición pacífica. En cuanto a la pregunta que usted me hace, Pati, hay dos cosas importantes que yo debo mencionar. Primero, ustedes han visto en el caso de Huancavelica que de inmediato, y a pesar de que el tema no se originó en el Ejecutivo, nosotros resolvimos el tema en Huancavelica. Sin embargo, de una manera absolutamente arbitraria, Huancavelica ha manifestado que el día de hoy continuará el paro. Y las razones ya ahora son otras, las he leído ayer en El Comercio. Una de ellas es que se cierre la escuela de suboficiales de la policía, la otra que se reorganice la Universidad Nacional de Huancavelica, y la tercera que se vote al presidente regional. O sea, como usted puede ver, Pati, ya digamos, las razones son la razón de la sinrazón, ¿no? Porque efectivamente, por eso yo me reitero en lo que dije el día sábado, ¿no? Hay una sospechosa concertación de actos violentos para perjudicar una transferencia democrática, ¿no? Y eso a mí me llama profundamente la atención. Hay situaciones que han ocurrido y que me permiten concluir en que verdaderamente hay gente muy interesada en que esto ocurra de una manera violenta. Yo no sé por qué, entre otras cosas, han llevado a cabo actos tan terribles como los del día sábado, los del día viernes. Yo quiero mencionar una cosa, Pati, mire, se ha dicho que en el caso de Ramis, ¿no? El caso de Ramis, como usted misma lo dijo hace un momento, es un reclamo justo en lo que se refiere a la necesidad de remediación ambiental. Así es. El tema de remediación ambiental, Pati, fue atendido de inmediato con un decreto de urgencia 028 del 2011 el día 16 de junio. Así es. Y ya tienen ellos el decreto desde ese día vigente. ¿Qué cosa pedían ellos? Pedían remediación ambiental contra la minería informal, Pati. Así es. Y sin embargo, a las personas que vinieron acá, el señor Adubir y todos ellos, nunca los escuchamos jamás reclamar contra la minería informal, ni sus nocivos efectos. Entonces, en realidad, es una situación muy particular la que se presenta, ¿no? Ellos, respecto de ese decreto de urgencia, pidieron algunas normas complementarias. Yo pregunto, Pati, ¿las normas complementarias realmente justifican el haber hecho una violencia de tal nivel el día viernes, cuando en ese mismo momento estábamos sentados en la mesa realizando y estructurando las normas complementarias? Ustedes saben, por ejemplo, que ese decreto de urgencia se hizo el 16 de junio y el 15 de junio es el resultado de una mesa de diálogo que estaba llevando a cabo en Puno el ingeniero Víctor Vargas, director general de Minería, que respecto de quien hubo un conato de secuestro por esa misma razón. O sea, realmente yo quisiera que en algún momento nos detuviéramos a pensar. Yo no pretendo que de ninguna manera ni el gobierno, ni el legislativo, ni el ejecutivo, nadie soslaye su responsabilidad, ¿no? Pero lo que es justo y necesario es que la población entienda que el diálogo es un mecanismo que todos estamos obligados a activar, porque cuando nosotros lo hacemos y tenemos una respuesta violenta,
de qué manera luego se controla el tema, porque además es si lo controlamos porque lo controlamos, y si no lo controlamos porque no lo controlamos, ¿no? Entonces es una reacción que me parece a mí bastante arbitraria, pero yo soy de las personas muy positivas, Pati. Entonces, en este momento mi única obligación es recuperar la tranquilidad y la paz y que la gente vuelva a trabajar en Puno. Y ocuparme de Huancavelica para resolver el tema de Huancavelica, y en Huancayo le pido por favor a los alumnos, ya la Asamblea Nacional de Rectores ha intervenido, ya está ahí una comisión de transferencia, por favor regresen a sus hogares y regresen a sus clases. Permitan que el país viva en paz. De acuerdo, Gracias, doctora Pati. Fernández. Muchas gracias a usted por esta comunicación. Ustedes, como siempre. Y en realidad ¿Ya? desde acá también hacemos votos porque haya calma en todo el país. Y hay demandas insatisfechas, pues efectivamente ni la violencia ni las muertes son la forma de reclamar. Y antes de concluir, Pati, César, hoy, cuando está llegando a su término el mandato del presidente Alan García, se presenta en el Congreso, en la Sala Grau del Parlamento Nacional, el libro Los ministros de Alan García, libro escrito por Víctor Andrés García Belaúnde, pero no revisa a los ministros de este último gobierno, sino a los que acompañaron al entonces joven mandatario Alan García en el periodo 1985-1990. Sospechamos que no dice muchas cosas positivas. Muchacho, va a sacar roncha, seguro, es una visión como bastante, siempre, va a sacar roncha. Y lo anuncia en la presentación que hace de su libro. Él espera, dice, por supuesto, réplicas, pero él está preparado para contestar también. Él siempre está preparado para contestar. ¿Quiénes figuran? Mira, rapidito, revisamos a quiénes figuran entre los revisados por este libro. Luis Alba Castro, Mercedes Cabanillas, Rómulo León Alegría, Agustín Mantilla, Remigio Morales, bueno, en fin, todos a quienes acompañaron a los amigos que perdí. Que chapen esa flor. 10 y 5 minutos, nos pasamos un poco, pero era importante escuchar a la doctora Fernández, Premier de la República, y ya creo que con este mensaje esperemos que se tranquilicen un poco las cosas. Los dejamos con salud en RPP. Muchísimas gracias.